favor, en Efesios capítulo 4. El tema que estamos llevando a cabo es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este es el mensaje número 15. Mensaje número 15. Estamos hablando de la unidad de la iglesia. Capítulo 4, vimos la unidad de la iglesia espiritualmente, versículos 1 y 6, y si no somos uno espiritualmente, ahí no hay nada. La unidad de la iglesia en su edificación. Para poder ser unos, tenemos que ser edificados, si no, no hay nada. Dios dejó autoridades para que edificaran a la iglesia, para que todos llegáramos a ser como Cristo. Si no somos edificados, no hay nada. Número 3, la unidad de la iglesia en su nueva vida, versículos 17 a 32. Veamos hace 8 días, el creyente es distinto al inconverso o al impío, y si no somos distintos, no hay nada, no hay unidad. Y hoy quiero hablar acerca de la segunda parte de la unidad de la iglesia en su nueva vida, y es que hay aspectos puntuales de esa nueva vida, versículos 25 al 32. Antes de hacer esta lectura, yo quiero decirles algo para que lo consideremos. Esta semana escuché de un pastor y lo tengo muy presente. Y es lo siguiente. Si una persona asiste a una iglesia bautista reformada y no está de acuerdo con la doctrina, estamos hablando de gente que ya lleva más de un año por lo menos en la iglesia, ¿qué hacen ahí? Si no se quieren ir, el pastor le va a tocar decirles que busquen otra iglesia, si no están de acuerdo con la doctrina. Número 1. Número 2. Dios dejó pastores a esa iglesia local. Si no se está de acuerdo con el carácter del pastor, porque obviamente cada uno tiene carácter, ¿qué hace ahí en la iglesia? Mejor que ubique otra iglesia donde le guste el carácter del pastor y no se quede ahí. ¿Por qué? Porque si una persona, aún asistiendo a una iglesia bíblica, a una iglesia reformada, no está de acuerdo con la doctrina que se predica en esa iglesia local, hará un daño. Porque eso se constituye en una división interna, o digamos la administración. Lamentablemente aquí mucha gente se ha ido de esta iglesia, pero después me entero que han hablado afuera y han hablado de administración, no sé de la doctrina, más que todo de la administración o del carácter del pastor. Y este pastor decía, no le voy a decir el nombre, pero él decía: si usted está asistiendo a una iglesia y no está de acuerdo con el carácter del pastor, es decir, la manera como el pastor está allí, pues obviamente trata de ser acorde a la Biblia, pero pues no, como dicen por ahí, no somos moneda de oro para que le bien a todo el mundo, y aún en el evangelio es lo mismo, por nuestra naturaleza caída. Si no está de acuerdo con el pastor en su carácter, no se quede ahí, ubique otra iglesia. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño a la iglesia. ¿Y cómo le va a hacer daño? Porque le va a hablar al otro y se va a convertir en una situación difícil. Le dejo eso para que lo tenga ahí. Y eso que todavía no le digo lo que he venido aprendiendo estos días. No sé si anoche mandé un enlace por ahí, si usted lo quiere ver, véalo, son 3 horas. Pero eso está también un poquito fuerte. Pero le voy a decir algo, cuando las iglesias en Estados Unidos abrazaron, estamos hablando del siglo, creo que XIX o siglo XX, abrazaron la reforma. Decía un pastor que las iglesias, teniendo 100 miembros o 150 miembros, y al tomar la reforma, o en este caso la Confesión de Fe de Londres de 1689, a la cual nos hemos adherido nosotros, dice que quedaron como miembros entre 12 y 15 personas. Es decir, 90% salieron o tuvieron que sacarlos, porque no son miembros de la iglesia. Yo le estoy orando mucho a Dios por eso, mi amado hermano. O se decide realmente como un hijo de Dios y un creyente, o nos va a tocar tomar otras decisiones con ustedes, con algunos obviamente.
estoy hablando con todos, con algunos. Pero ya vamos a dejar de estar así tan mediocres en una congregación. Yo soy responsable delante de Dios, y si me quedo con 10, pues por lo menos pulamos esos 10 y Dios me dará cuenta con ellos, pero yo no quiero estar lidiando con personas que ya no se puede definitivamente con ellos. ¿Y por qué estoy hablando así? Porque estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Versículos 17 al 32. Y si el creyente no es distinto al inconverso, pues no es creyente, y mal hacemos en tenerlo aquí. Aspectos puntuales de esa nueva vida. Hermanos, veamos hace 8 días, el creyente es distinto al inconverso, versículos 17 al 24, y hablaba en términos generales. Es decir, habíamos visto ahí que nosotros ahora somos nuevas criaturas, que el impío tiene una mente cauterizada, que su conducta es mala en términos generales que Dios nos había dado a nosotros una nueva naturaleza, un nuevo hombre, que estábamos revestidos de Cristo, que habíamos dejado el hombre viejo, y eso es en términos generales. Pero ahora el apóstol Pablo va a comenzar a hablar, y es palabra de Dios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, Dios se la dio al apóstol Pablo y él la escribió. No nos confundamos con cartas o doctrinas específicas que ya están elaboradas por Dios. Efesios es doctrina a historias. Y usted tiene que entender eso. Una cosa es la doctrina escrita. Cuando Pablo se sienta a escribir, no está narrando una historia. Cuando usted lee el libro de los Hechos, hay que tener cuidado, porque ahí sí son historias y acontecimientos. Es decir, Lucas, cuando usted lee Hechos, usted ve a Lucas narrando sucesos. Puede ser que estén sometidos o no a la palabra, pero son sucesos. Pero cuando usted se acerca a Efesios, usted va a ver doctrina. Es decir, Dios hizo sentar al apóstol Pablo, le dio una convicción en su corazón, y cuando Pablo escribe, es un mandato de Dios, es una doctrina para obedecer. No es para venir ahora y decir, no, pues esto no, me parece que no. Hay que tener cuidado. Y hermano, las cartas del apóstol Pablo son doctrina. A veces nos olvida eso. Y pensamos que tenemos la autoridad para coger un texto y darle mi interpretación. Yo no tengo ninguna autoridad para hacer eso. Y entonces, después de que Pablo dio la doctrina, capítulo 1, 2 y 3, ahora viene a hablar cómo se debe vivir esa doctrina. Y esto solamente es para cristianos, para creyentes que están capacitados, que han nacido de nuevo, que son regenerados. Después de que él habla en términos generales de una nueva vida en Cristo, ahora va a hablar de una manera muy particular aspectos puntuales de esa nueva vida. Vamos a ver hoy unos. Luego el capítulo 5 nos habla de otros, hasta el capítulo 5, 20, y del 21 hasta el capítulo 6, 9 nos va a hablar de aspectos muy puntuales de obediencia. Ahora lo toca a nivel general, pero luego lo va a tocar específicamente a nivel del hogar. Y espero que usted esté para ese tiempo. Esto es muy delicado, porque yo digo, Señor, esto es la palabra de Dios, esto es una doctrina. Esto no es si me parece o no. Esto no es la constitución de un gobierno. Esto es la palabra de Dios. Dice Efesios 4, 25, que es el tema de hoy, aspectos puntuales de su nueva vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la iglesia, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros
toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sigue, pero dejémoslo ahí. En la palabra de Dios para todos, el mismo pasaje nos dice lo siguiente: así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira os haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le hagan bien a quienes los escuchen. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Aspectos puntuales de la nueva vida, de esa nueva vida, y tengo 6. Versículo 25, el primero: el creyente no es mentiroso, siempre dice la verdad. El impío es mentiroso, nunca dice la verdad. Un hijo de Dios, cueste lo que le cueste, llegue el agua donde le llegue, va a decir la verdad, porque es el Hijo de Dios, que es verdadero, porque tiene la autoridad de la palabra, que es verdad, y porque sigue al Señor Jesucristo, que es su Señor, y Él es verdadero. Y porque la nueva vida que se le dio fue en verdad. Miremos atrás, versículo 22. Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y escuche, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué Pablo entonces dice desechando la mentira? La palabra desechar es despojarse. Ya está despojado del viejo hombre que estaba habituado. Ese viejo hombre estaba habituado a la mentira. Yo estoy ahora en una nueva vida, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así de que debo despojarme, desechar, literalmente diría. Deseche la mentira. Porque ya se despojó del viejo hombre, despójese de la mentira. Y hermano, no importa las consecuencias que esto me traiga. Yo siempre me he preguntado por qué decimos mentiras, y me meto. Lo único que buscamos, o que busca una persona, porque hoy día en el mundo entero ya no importa, aún la misma gente cataloga las mentiras como blancas y negras o como piadosas. Es una mentirita piadosa y pareciera que eso anda en los labios de todos, aún en los cristianos. Es decir, esta gente era mentirosa a la que Pablo le está escribiendo, y cuando están en la nueva vida en Cristo, entonces Pablo dice: ustedes allá vivían diciendo mentiras. ¿Cómo es posible que ahora en la iglesia vengan a decir mentiras? Ya despójense de eso. O sea, allá que digan lo que sea, acá no. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios debe andar con la verdad, cuéstele lo que le cueste, porque las mentiras son para excusarme a mí, para quedar bien delante de los hombres. Eso es una mentira. Cuando suena el teléfono, si es para mí que no estoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de enfrentar a esa persona que le está llamando y decirle qué quiere? Pero es que le debo no sé cuánta plata. ¿Y qué? ¿No puede arreglar con esa persona? ¿Por qué no la enfrenta?
¿Qué pasa? ¿No somos nuevas criaturas? ¿Por qué tenemos que ir? O las excusas. Las excusas, hermano. Una palabra muy fuerte, pero yo aprendí hace mucho rato que las excusas es el lenguaje de los mediocres. Y como ponía esta semana, Satanás pone eso y es una mentira. ¿O no? O las excusas son ciertas. Ahí se la dejo. Dios y su palabra son verdad. Por eso debemos conocerla. ¿Sabe que a veces me parece que la conducta, me parece no, eso es real, la conducta de muchos cristianos se debe a que no conocen quién es Dios? No conocemos la verdad, no conocemos la palabra, conocemos el mundo, conocemos la televisión, conocemos las películas, conocemos los medios de comunicación y todas las tontadas que vienen por ahí, pero no conocemos la palabra. Y no conocemos la palabra porque no nos queremos sentar a estudiar la Biblia, no nos queremos sentar a escuchar un mensaje y estamos saturados de este mundo y el mundo está dentro de la iglesia. No es capaz de sacar la verdad porque es perezoso para leer. La verdad es Dios. Y la verdad es su palabra. Así que si yo no tengo conocimiento de Dios, no tengo conocimiento de la verdad. Pero hay un punto muy crítico aquí, y ojalá lo tengamos en cuenta. Cuando Pablo dice desechen la mentira, él sabe por qué lo está diciendo. Juan capítulo 8, hay que ir allá otra vez, y yo quiero ir allá para que usted mismo lo vea. Yo se lo puedo decir de memoria, pero quiero que usted lo vea. Vamos a examinarlo un poco, si es que nos hace falta. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, los hijos del diablo tienen los deseos del diablo dentro, y eso es lo que harán. Él ha sido homicida desde el principio. Todo aquel que quiere matar y no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Él no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, cuando usted entienda eso, que Satanás es el dueño de la mentira, de que en Satanás no hay verdad, de que cuando Satanás habla, lo único que habla es mentira, tú y yo saldríamos corriendo. Diríamos: Señor, ayúdame a decir la verdad, así me llegue el agua a donde me llegue. La mentira es del diablo. Y los mentirosos son hijos del diablo. Y en Apocalipsis dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Son mentiras blancas. Con todo y blanca al infierno se va. Con todo y piadosas. Usted y yo tenemos que ser transparentes. ¿Por qué no vino al culto? Pastor, no quise. Tenía una pereza y me acosté a dormir. Quedo más contento con eso que me invente una mentira por ahí. Porque ese es el estado de su corazón. ¿Cuánto no veo acá? Yo llamar a alguien que vino aquí hoy que no lo veo y seguro que me va a sacar una excusa. La mentira es la excusa perfecta para quedar bien delante de los hombres, ya lo dije, pero quedamos mal delante de Dios y demostramos poco temor por Dios. Poco temor. Ahora, la mentira, ¿qué incluye la mentira? No me voy a demorar ahí mucho, pero incluye exageración, cuando exageramos las cosas, incluye promesas que no se cumplen, y tan sencillo como esto, que aquí más de uno me ha quedado así como decirme a mí, usted un domingo aquí, así que tenga cuidado cuando me habla, porque muchos de ustedes aquí me han dicho: pastor, mañana lo llamo, y pasó toda la semana y no me llamó. Pastor, mañana vengo, y me quedé esperándolo y no vino. Y si nosotros
no acordamos bien o no nos acordamos lo que decimos, nos va a tocar anotar, pero ese ser uno mentiroso. Decirle a usted un hermano que lo va a llamar o que lo va a visitar o que va a ir a visitarlo a tal hora. Es más, si usted me dice a mí a las 9 de la mañana y me llega a las 9:10 y no me trae una excusa justificable, usted me mintió porque me dijo a las 9 y me llegó a las 9:10. Usted me dirá que la estoy poniendo muy de para arriba, pero es que así es. Yo a mi esposa ahora me toca llevarla a todas sus citas médicas y lo que sea. Y ella me saca aquí antes, a como sea me saca, pero eso sí, siempre llegamos casi media hora antes a sus citas, 20 minutos antes a sus citas. Pero usted no puede llegar al culto antes de las 9, no, a usted hay que esperarlo. Si yo me pudiera esperarlo a ustedes aquí, tengo que comenzar a veces hasta las 9:30 del culto. Exageraciones, promesas que no se cumplen, las justificaciones de nuestros pecados. Pareciera hoy que cualquier pecado tiene su justificación, pero eso es una mentira. Las trampas que se hacen de diferentes maneras, una verdad a medias. ¿Sabía usted que una mentira se constituye por el 80% de la verdad y tiene un 20% de error? Es una mentira. Porque la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Y alguien me va a decir, no, pero no hay absoluto, para usted no, para mí sí. Alguien me va a decir, no, es que la verdad es relativa. Para este mundo relativista sí, para la palabra de Dios no y para el evangelio no. No hay verdades relativas. La verdad es la verdad, y la verdad es Dios, y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad debe ser el evangelio. El cristiano debe ser verdadero. No hay verdades relativas. ¿Y qué es eso? Relativismo, que para mí eso es verdad, para mí de pronto no es verdad y tengo que respetar eso. No, la verdad está en la palabra de Dios. Y si ella me dice una cosa y yo lo veo y usted me dice que no es así, pues yo le creo a la verdad de la palabra, y el que me diga que no es así, mentiroso es. Número 2, el creyente no permite que la ira lo controle, él lo arregla pronto. Efesios 4, 26 y 27. Bueno, el 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, note, cada uno con su prójimo. No es con el pastor, es con su prójimo. Y aunque aquí habla del prójimo, está hablando de todo el mundo, aunque obviamente se va reduciendo a la iglesia, pero hombre, el que es verdadero habla verdad aún con el impío, y da la razón, porque somos miembros los unos de los otros. Es mi hermano, ¿cómo le voy a mentir a mi hermano? Número 2, el creyente no permite que la ira lo controle. Escuche, no permite que la ira lo controle. No está diciendo que no se debe irar. Por eso dice el versículo 26, y es como un mandato: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Note, airaos, pero no pequéis. O sea, nosotros podemos airarnos. El asunto es, ¿qué hago yo con la ira? Yo debo airarme, pero no debo pecar. Y obviamente que ahí como que se nos abre un panorama hasta dónde, qué es pecado y qué no es pecado. Yo sencillamente le digo esto: aírese pero no peque. ¿Y cuándo peco yo? Mire, hermano, usted y yo pecamos cuando comenzamos a quebrantar la palabra de Dios. Ahí ya entramos en pecado. Pero dice, airaos pero no pequéis. Por eso el punto es, el creyente no permite que la ira lo controle, lo arregla pronto. Porque ¿cómo lo arreglo pronto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Primero quiero hablarle de que la ira en sí no es pecado. ¿Y por qué no es pecado? Porque Dios es un atributo de Dios, la ira de Dios. Vamos a ir al Salmo número 2 para que miremos ese. Si la ira fuera pecado, entonces Dios hubiera pecado, pero Dios no peca. Salmo número 2. Eso lo vamos a ver más adelante los jueves, pero estamos hablando de los atributos de Dios. El Salmo número 2, versículo 10. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mire lo que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es decir, Dios se aira cuando no se honra al Hijo. Si una persona rechaza a Jesucristo, la ira de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. Y si una persona no cree en la obra de Cristo, entonces él está en pecado, y por estar en pecado la ira de Dios está sobre él. El Salmo, pero ahora 7:12, ahí adelantico, capítulo 7. Hay muchos, pero solamente son dos. 7:12. Salmo número 7, versículo 12. ¿Sí es ese? Perdón, 11. Dios es juez justo. El único juez justo es Dios. Aquí en la tierra no hay nadie justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío cada año. Todos los días. Por eso hay que entender, el cristianismo de hoy día es: ay, Dios ama al pecador y le extiende las manos y como que le ruega: ven, hijo mío, acá. Primero, ¿cuál hijo? Tenemos que mostrar a Dios airado frente al pecador. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que Él no está airado con nosotros? Lo hizo la propiciación. Y si usted está siguiendo, que espero que sí lo esté haciendo, los mini mensajes que estoy enviando, ahí entenderá la propiciación. No le voy a hablar de eso ahora, ahí está claro en un mensaje de esos. Pero dice aquí: Dios está airado, está permanentemente, continúa airado contra el impío todos los días. Porque el impío todos los días está pecando contra Dios. Es más, por el hecho de ser impío ya está pecando. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, ya está pecando contra Dios y Dios está airado contra ella. La única diferencia entre el impío y nosotros es que Cristo está en nosotros. Él nos perdonó, hemos podido creer en Él y por eso Él ha quitado la ira y ha sido propicio a nosotros. Si no, estuviera airado igual que con los demás. ¿Por qué Pablo dice que quitemos la ira también de nosotros? Que nos podemos airar, sí, nos podemos airar, pero no podemos llegar al pecado. La ira entonces no se puede mezclar con el pecado. Vamos a mirar Santiago 1:19. Después de Hebreos está Santiago. Santiago 1:19 y 20. Porque por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y cuál es la razón que da? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces ahí uno ya ve el pecado. Dice que todo hombre debe ser pronto para oír. El problema es que a veces no oímos bien. Yo a veces no oigo bien a mi esposa, o mi esposa no me oye bien, o con mis hijas cuando estamos hablando. Y yo me he dado cuenta cuál es el asunto. Cuando estamos los 5 aquí sobre todo y vamos a hablar un asunto, cada uno está hablando. Y una vez me quedé pensando y dije: claro, ella defiende su punto, ella su punto, ella su punto. Y cuando yo pongo el mío, no me oyeron. Porque por tener su punto ahí, entonces no escuchan el punto de los demás. Y ese es un error que cometemos. Tenemos que sentarnos y escuchar bien el punto de los demás, a ver si yo soy el equivocado. Entonces Santiago nos está diciendo: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, tienen que estar atentos. Para eso nos dejó 2 oídos, para que escuchemos bien. Tardos para hablar, nos dejó una sola boca. Y como decía un pastor, y una sola lengua para hablar, y nos dejó unos dientes. Y los dientes están ahí, y la lengua está en medio de los dientes. Para morderla cuando vaya a hablar lo que no es. ¿Y cuál es la razón? Porque la ira del hombre, tardo para airarse, otra vez nos podemos airar.
Pero cuando el hombre no controla la ira, no obra la justicia de Dios. Es decir, yo puedo airarme por algo que se llama la justicia de Dios. Pero si la ira no la controlo, entonces yo ya me paso y ya no obro la justicia de Dios. Entonces, ¿cuándo es la justicia de Dios? Vamos a poner el ejemplo de Jesucristo. Nosotros debemos indignarnos con lo que Dios se indigna. Yo debo airarme como cristiano cuando Dios se aira por algo y yo voy a defender esa misma causa de Dios. Un ejemplo, usted lo va a buscar después. Jesús se airó en el templo cuando vio a toda esta gente vendiendo allá, y él hizo un látigo y les dio látigo y volcó las mesas y estaba airado. Y dice que vino una palabra que el celo de Dios por su santo templo. El Señor estaba airado y volteó las mesas. Y fuera de eso, todo lo que vemos de Dios. Entonces, Dios está airado y es un atributo de Él cuando las personas no caminan acorde a su bendita palabra. Y entonces a nosotros se nos permite eso. Ahora, ¿cuándo entonces yo ya ofendo? O sea, yo me puedo indignar contra el pecado y lo que vaya en contra de la Biblia, y yo puedo airarme. Indignarme contra el pecado de las personas, en el caso mío contra el pecado de los hermanos, o airarme contra mi propio pecado, e indignarme también y airarme cuando las cosas que están ocurriendo van en contra de la palabra de Dios. Yo puedo airarme. Pero cuando peco, pecar es dañar al prójimo con mis hechos o con las palabras. Es decir, cuando yo no lo arreglo y dejo que el diablo gane ventaja. Miren lo que dice otra vez Efesios 26, airaos, 4:26, pero no pequéis. Vamos a ver qué es eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿cuándo peco yo? Cuando la ira que tengo no la controlo y dejo que pase. La expresión no se ponga el sol sobre vuestro enojo es arréglelo pronto. Está bien, yo me puedo irar con mi esposa, de hecho nos hemos airado y hasta algunas horas. Pero no debo esperar que pase un día, 2 días, 3 días, 8 días no nos hablamos. Eso ya es pecado. Y sobre todo cuando salen las palabras o una conducta que agrede a la persona. Yo me puedo airar, pero yo puedo hablar palabras no hirientes, pero cuando yo tiro palabras hirientes ya me controló la ira. O cuando pongo mi mano para hacerle mal al otro. ¿Y por qué dice que, entonces acá dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo? Pareciera parecido a lo que dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros nos airamos, le damos lugar al diablo. Y si yo no lo arreglo pronto, Satanás va a trabajar. Mire el ejemplo que hay en 2 de Corintios 2. Vamos a ir allá. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Recuerde, aquí está hablando en la primera carta. Acuérdese que había un adúltero y lo expulsaron de la iglesia, pero luego él volvió. Y ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he perdonado en presencia de Cristo. Note, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es algo parecido. Es decir, una persona me ofende a mí, yo me airo. Es la ira. Y si yo no perdono la ofensa, ¿para qué tiene que perdonarme? Pues lo hago entonces para curarme a mí, para curar mi ira. Entonces lo perdono, así no me pidan perdón, para curar mi ira. Entonces yo apaciguo y ya Satanás no va a trabajar. Pablo dice, si lo perdonaron, yo también lo perdono. Porque si yo no lo perdono al agresor, el que vino en contra de la iglesia, yo no lo perdono, entonces Satanás va a ganar ventaja.
y hay una crisis. Hermano, ¿de dónde vienen las rencillas, los resentimientos, las amarguras, las guerras, los pleitos y las peleas? Porque sencillamente dos personas no se pudieron poner de acuerdo. Y como no se pueden poner de acuerdo, entonces la ira. ¿Usted sabe lo que pasó en Jamundí? Yo escuché lo que pasó en la tarde. Estaba reunido el alcalde, una señora de bienestar familiar, habían unido. Yo vi como 7 funcionarios ahí sentados en una mesa con unos jóvenes aquí dialogando. Y los jóvenes se pararon todos rebeldes. Y le dijeron hasta misa a esa mesa que estaba ahí sentada. Y dijeron, nos vamos para las calles a gritar. Y hasta insultaron al alcalde de Jamundí. ¿Y sabe qué pasó después? Le metieron candela a la alcaldía de Jamundí. Yo no estoy diciendo que fueron ellos mismos. Pero la actitud de ellos hizo que otros hicieran, yo no sé si hicieran ellos, no sé. Si no hay un consenso rápido, mire cómo vamos. Por no haber un consenso rápido, 18 días llevamos ya de esto. Obviamente estamos hablando de gente impía. Yo no creo que la iglesia esté envuelta en eso. Estamos hablando de impíos. Pero valga tocarlo. Como no se pueden poner de acuerdo, entonces esto sigue y se le sigue echando candela y se le sigue echando candela. Y yo espero que es que Señor Jesús, porque los cristianos también le están echando candela a esto, lamentablemente. ¿Sabe de qué tengo ira y me da rabia? De verdad, de ver en las redes sociales a muchas personas, inclusive muchos de ustedes aquí, que no cuelgan un mensaje que yo predico de 3 minutos en sus páginas, pero sí cuelgan arengas contra este gobierno, echándole más candela al fuego que ya hay. Eso indigna mi corazón. Porque si yo viviera en las redes sociales predicando la palabra de Dios, compartiendo mini mensajes, pero cuando veo a ustedes se ponen, muchos de ustedes, no todos, pero muchos aquí, se ponen de acuerdo con lo que está diciendo este mundo impío, y yo me digo, ¿dónde está la diferencia? Y sí, yo estoy irado por eso, porque somos diferentes, o somos iguales. Yo sé que es broma, pero a mí me duele. Es nuestro presidente. Dios lo puso ahí. Si usted cree que Dios no lo puso ahí, usted no es bíblico. Yo no tengo por qué ofenderlo, no tengo por qué reírme, no tengo por qué decir cosas como lo hace este mundo. Yo le decía a mi esposa, yo entiendo ahora por qué estamos así. No sé si ustedes leyeron lo que yo publiqué de un pastor que es bastante largo, también indignado. Como un jovencito, como una niña de 18 años va a ofender a un anciano de 18 años. Como unos jóvenes que tienen menos de 30 años se van a levantar contra autoridades, caramba. El presidente, el gobernador, el alcalde, el policía. Son autoridades que Dios estableció. ¿Y por qué yo tengo que venir y levantarme contra ellos? ¿Dónde está el respeto? Se está exigiendo respeto a una marcha y está bien, se les da. Pero ¿por qué no respetan las autoridades? ¿Cómo será con sus padres? Con razón a uno hasta los respetan. Yo no puedo poner nada por ahí que vaya en contra de que hiera una susceptibilidad, porque inmediatamente ¿qué va a pasar? Se vienen en ofensa. ¿Sabe que a mí me han ofendido fuertemente estos días? Y he tenido que eliminar a más de uno. Ni siquiera tiene la molestia de decir si yo soy un siervo de Dios. Que no les importa. Que les importe defender sus derechos en contra de los demás. Y yo no sé por qué me metí en esto, pero eso está en mi corazón también. Porque estoy hablando de la ira. No estoy defendiendo este gobierno como muchos me acusan. Yo no defiendo. Son corruptos, yo lo sé. Lo que yo defiendo es la palabra de Dios. Y si usted me dice hoy, Romanos capítulo 3, que no sé qué, 13, perdón. ¿Sabe cuál era la autoridad? Cuando Pablo escribe Romanos capítulo 13 y que le dice que se sometan a las autoridades porque no hay autoridad establecida sino de parte de Dios, y las que por ahí, las que hay han sido establecidas por Dios. ¿Sabe a quién se refiere el apóstol Pablo? A Nerón.
¿Sabe qué estaba haciendo Nerón? Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Sabe qué estaba haciendo Nerón? Estaba echando a los cristianos al fuego. Les estaba tirando a los leones. Y aún así Pablo escribe y dice que se sometan. No. ¿Sabe qué veo yo aquí? Desconocimiento de las escrituras. O de pronto sí lo saben. Pero pesa más el mundo que la misma palabra de Dios. Y ojalá siga esto, y que siga esto. Dios es el único que sabe hasta dónde lo va a permitir. Para que nos desbarajemos a ver qué queda. Y eso es lo que va a tocar. Número 3, el creyente no roba. Trabaja para ayudar al necesitado. El creyente no roba. Versículo 28. En Efesios 4, 28. El que hurtaba, parece que van ladrones. Sí, y llegó gente a la iglesia robando. Y aquí en todos los sentidos, no voy a especificar, en todos los sentidos, pero el que hurtaba, pues ya no hurte. No robe más, sino trabaje. ¿Por qué se roba? Según el veredicto de Pablo, se roba porque no se quiere trabajar. El que hurtaba, no hurte más, sino espere que su papá y su mamá le dé. Espere que la iglesia le dé. O espere que el gobierno le dé. ¡Trabaje! ¡Trabaje! Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es bien interesante, porque el que roba lo que está diciendo es tan egoísta, que lo que está diciendo es, ese egoísta, es envidioso, eso que está ahí es mío, yo le echo mano porque yo lo quiero. Pablo le dice, no señor, déjelo ahí, trabaje y consígalo, y consígale al otro que no tiene. El cristiano verdadero, si venía robando allá, ya no va a robar, aquí ya no, aquí va a trabajar, la va a sudar. ¿Y cómo se le va a quitar esa manía de robar? Lo que comience a ganar, compártalo con el que necesita. ¿Sabe, hermano? En ese sentido, el dar, Dios lo puso para eso, para quitar nuestro egoísmo que tenemos de acumular. Si usted no puede dar un diezmo, usted es un egoísta. Si usted no puede dar para la obra, usted es un egoísta. Porque precisamente lo que está diciendo aquí, si usted no puede ayudar a su familia, si usted no puede ayudar a un necesitado, todo lo acaparamos. Dice, no, allá es así, aquí no, acá es diferente, acá vamos a trabajar, vamos a dejar de robar, vamos a trabajar, y cuando comencemos a ganar, vamos a ayudarle al que necesita. Número 4, el creyente no es grosero con sus palabras, edifica a los demás. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y yo quiero ponerle ahí, ninguna palabra corrompida cuelgue en tu muro del Facebook. Eso es lo que va a tocar ahora. Que no es solamente lo que yo digo ahora, sino lo que publico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra gracia aquí no es gracias. Es la gracia de Dios, a fin de dar la gracia de Dios al que me está oyendo. O sea, el creyente ya no habla palabras corrompidas. ¿Sabe esa palabra qué significa? Una palabra corrompida es una palabra putrefacta. Es una palabra que huele igualito como llegó a oler Cali por las basuras. Yo que tenía que llevar a mi hija en esa bicicleta, sobre todo en la 44, Padre Santo. Mi hija una vez casi se me tira al suelo, casi se vomita. ¿Cómo estará corrompido el corazón? Que se brota por la boca. Eso lo dijo Jesucristo, ya no voy a alcanzar a ir allá. Le voy a dejar la cita nomás, Mateo 15, 18 al 20. Después lo lee, Mateo 15, 18 al 20. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que habla por sus labios viene de un corazón putrefacto, podrido. Pero sí quiero que vayamos. Porque hermanos, nosotros vamos a dar cuenta. Pablo
está diciendo aquí, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra contaminada, putrefacta, salga de vuestra boca. Este es un absoluto, ninguna, y ahí tendría yo que cuidarme que estoy diciendo con mis palabras. Debo evitar con mis palabras sean corruptas y procurar que mis palabras se edifiquen. Más bien, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ¿cuál va a salir? Sino la que sea buena, una palabra buena para la necesaria, es una necesidad de edificar al oyente, para la necesaria edificación, a fin de dar al fin de dar gracia a los oyentes. A veces confundimos, no es gracias, es gracia, es decir, cuando yo hablo bendición, no maldición, hablo bendición, y a través de esa bendición sale la gracia de Dios a los que me están oyendo. Pero si yo me pongo igual que este mundo, y digo las mismas arengas que dice el mundo, pues no estoy bendiciendo, están saliendo palabras malas. Mateo 12:33, y yo no sé, yo aquí tiemblo ante esta palabra. Jesucristo lo dijo. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí habla de un árbol bueno y un árbol malo y de un fruto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mire la pregunta que hace Jesús. Y les dice hijos del diablo, porque generación de víboras es hijo del diablo. Hijos del diablo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede. El árbol es malo, habla cosas malas. El corazón es malo, por eso habla cosas malas. Entonces, si un cristiano habla cosas malas, pues usted no es cristiano y ya. Deje de molestar con nosotros, déjenos en paz, váyase a este mundo podrido y quédese allá, pero no venga a decir que es cristiano, a tirarse la honra de los que verdaderamente lo somos. No nos dañen más con ese mal testimonio. O está allá o está acá. Jesús los enfrenta y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar siendo lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, pues del buen tesoro del corazón saca cosas, buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, lo que yo hablo, lo que yo digo sale de un corazón que es impío y por eso será condenado, o saldrá de un corazón que ha sido justificado y entonces puede entrar a la gloria de Dios. Las palabras que tú dices, o así no lo digas, pero lo cuelgas en tu muro del Face, que todo el mundo lo va a ver, o por lo menos los que puedan ver, habla del estado del corazón de nosotros. Habla de lo que realmente somos. No es lo que yo venga a cantar aquí, no es lo que tú puedas dar, no es verlo aquí sentado. Es tu corazón. Es tu corazón. Después va a ir allá porque ya no alcancé, pero es decir, mi palabra debe edificar. Y si no tiene nada bueno que edificar, pues mejor me callo. Colosenses 3:8, Colosenses 3:16 y Colosenses 4:6, porque necesito terminar estos dos puntos, después los busca. Pero dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, tenemos mucho material para hablar. ¿De qué nos estamos llenando?
Yo esta mañana cuando le oraba al Señor, yo le decía, Dios, me dan ganas de visitar cada hermano y decirle, usted ya leyó la Biblia y la está leyendo, y si encuentro, ya me confesé, y si encuentro a alguien que me dice que lleva 3 años, 5 años y no ha podido leer la Biblia de pasta a pasta, decirle que ni venga por aquí más, porque no es un cristiano. Por eso es que hablamos diferente y vivimos diferente, porque no comemos lo mismo. La iglesia debe comer lo mismo. Recuerde que Efesios 4 eso es lo que está diciendo. Vamos a vivir en unidad juntos, pero si nos edificamos juntos. No es venir y sentarnos en la iglesia juntos. Estamos comiendo juntos. Aún no es comer juntos, es obedecer juntos. Creer. Creer la palabra, hermano, es tener una convicción en mi espíritu de que esta es la bendita palabra de Dios, no es negociable. No la puedo negociar. Que en el cristianismo ha habido gente que ha querido negociar la escritura, y que hay iglesias que negocian con la escritura, y las hay, y grandes. Pero las iglesias o los pastores que no negociamos las escrituras, siempre quedamos pocos y poquitos. Porque hoy muchos pastores, ay no, si yo predico un mensaje como lo está predicando el pastor Orlando esta mañana, dentro de 8 días no le vuelven. Volverá el que se quiere someter a la escritura. El que va a decir hoy, pastor, estoy de acuerdo, no con usted, sino con lo que dice la escritura. Ahora, si yo estoy equivocado, pues también entonces. Versículo 30. El creyente como resultado no hace entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, que todo lo que viene diciendo Pablo, mire a dónde termina? Versículo 30, Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. ¿Sabe qué significa ser sellado hasta la redención? Que el Espíritu Santo vino a habitar en mí, que yo soy el cuerpo o el templo del Espíritu Santo, que Él está en mí y me va a llevar, y Él camina conmigo hasta que Jesús venga por segunda vez, hasta la glorificación. Esa sería la redención. Pero Pablo dice, pero si esa es la manera de vivir, se mienten entre ustedes, se airan entre ustedes, no trabajan, engañan, son corruptos al hablar, ¿no creen que mi espíritu se entristece? ¿Quién se entristece? Y le está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en la iglesia. ¿Quién le está hablando al impío? Le está hablando a la iglesia. Se contrista el Espíritu Santo porque Él está con nosotros todo el tiempo. No es posible una doctrina de santificación sin la obra del Espíritu Santo. No, yo no puedo sacar al Espíritu Santo de la ecuación. Si yo he sido justificado y ahora estamos en una doctrina de santificación, el Espíritu Santo es el autor de ella. Si estamos en la doctrina de la perseverancia, el Espíritu Santo me preserva, como voy a hablar estos días en los mini mensajes. Y yo no puedo ignorar que el Espíritu Santo está en mi vida todos los días, como decíamos el jueves. Y que Él está allí. Y que mi conducta y mi comportamiento lo va a entristecer a Él. No porque Él se entristezca y usted vea al Espíritu Santo como triste y llorando. No, que así no es Dios. Como decíamos nosotros el jueves, es una expresión para que tú y yo lo entendamos. El Espíritu Santo no te necesita a ti para estar bien. ¿Sabe quién necesita el Espíritu Santo para sentirse pleno y satisfecho? Al Padre y al Hijo y no más. No necesita a usted ni a mí. Tú y yo sí necesitamos al Espíritu Santo. Cuando dice que no se entristezca al Espíritu Santo, no vaya a pensar como algunos que ay, Él está triste en un rincón. No, ¿cuáles? Eso es una expresión para que entendamos que así como nuestro hermano, nuestro
familiar se entristece por una conducta mala mía, también el Espíritu Santo va a llegar. Pues para que yo lo entienda que eso también al Espíritu Santo, no que le afecte a él, no sé cómo explicarlo, sino que es una manera que podamos entender nosotros el mal que podemos causar, no a él, porque él es Dios. Bueno, los que vienen los jueves me entenderán mejor. Y el último, 5 minutos y termino. El creyente en términos generales vive diferente a los impíos. Como que coge 6 cosas ahí, ya dijo una, pero coge otras 5. Versículo 31. Y es un mandato: quítense de vosotros. Yo quiero cambiarle vosotros ahí, Dios me lo permite, por Orlando. Quítase de Orlando toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. No está hablando que yo estoy gritando al predicar. Toda maledicencia, hablar mal, y toda malicia. Listo, se quitan esas 6 cosas. ¿Y ahora qué hago entonces? Entonces más bien sea benigno unos con otros, la palabra benigno es bueno. Sea misericordioso, sí Señor, perdonándoos unos a otros. ¿Está bien? ¿Cómo, Señor? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay conductas malas dentro de la iglesia. Pues por eso dice, entonces ahora nos toca venirnos a este lado, porque ¿qué nos queda? Aceptar al hermano, y a pesar de recibirlo, porque es hermano, porque es hijo de Dios. Aceptarme a mí, porque soy su hermano, a pesar de, sigo siendo su hermano, soy hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, y somos hijos de Dios, y nos llegamos a enojar, y nos llegamos a pelear por las nuevas circunstancias, bueno, no se pone solo vuestro enojo, entonces nos toca aplicar el 32, seamos benignos los unos con los otros, seamos misericordiosos, perdonémonos, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Le está hablando a la iglesia. ¿Y qué del que no es iglesia? Saquen ese impío de ahí. Así es. Si es un hermano, vamos a aguantarlo. Obviamente, tiene que tener madurez y tiene que haber un crecimiento. Si no es un hermano, hay que sacarlo. El punto es cómo saberlo. Que Dios nos dé sabiduría. Termino diciendo lo siguiente. No. Antes de ese. Vamos a 1 de Pedro 2:20. Igual algunos casi menos lo veía por acá, entonces lleve. 1 de Pedro 2:20. Este es el ejemplo que nos dejó Jesús. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? Y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A ver, ¿qué está diciendo Pedro? A ver. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿A sufrir? Yo pensé que era para de sufrir. ¿Cómo así? No puedo aguantar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted y yo estamos de acuerdo en que el ejemplo que Jesús nos dejó debemos seguir. Que a Jesús lo maldijeron, lo abofetearon, lo crucificaron y lo mataron por defender la verdad y por no acomodarse a este mundo. O usted se va a hacer al otro lado
¿A tirarle piedras a Jesús? ¿A escupirlo? ¿O va a ir con él a la cruz? Fuimos llamados a sufrir. ¿Quién dijo que este era nuestro mundo? Defienda la causa de Cristo, hermanos. Siga el ejemplo de Jesús. No a este mundo impío. Dice que dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Concluyo diciendo, la vida que tenemos en Cristo nos permite ser nuevas criaturas completamente diferentes a los inconversos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué no ha entendido de qué es nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta es tu nueva criatura, la palabra de Dios. Aquí tenemos que estar creyentes día y noche, conociendo el plan de Dios, conociendo la ley de Dios. Aquí tenemos que estar, y aquí tenemos que zambullirnos. Si usted es un hijo de Dios, y si usted cree que es una nueva criatura en Cristo, aquí debe estar. No en este mundo, es aquí. Y entendiendo que es aquí, dice que este mundo es injusto y es impío, y va a ser juzgado. El cristiano le va a responder a Dios por cómo viva de acuerdo a la palabra, porque somos nuevas criaturas. Y si yo no puedo adaptarme a la palabra de Dios, déjela entonces y no moleste más. Ese es mi mensaje. Y si usted no puede vivir como un cristiano, no puede, porque no lo eres. A no ser que hoy se arrepienta y reconozca que Dios es el único juez verdadero, que nos dejó su palabra y que nos hizo nuevas criaturas para vivir una vida nueva. Y que lo puedo porque soy nueva criatura. Él me hizo así y me dejó al Espíritu Santo. Y que si no lo he podido ser mejor, ha sido mi pereza, mi excusa y cuanta cosa hay en este mundo en la cual estoy enredado todavía. Pero yo sí puedo vivir una vida diferente porque Él me hizo diferente. Vamos a orar. Bendito. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos de